Capítulo 60. Lo que pasó en realidad fue que en el momento en que Jack colgó después de hablar con el mediador y bajó corriendo del edificio de enfrente, Jim salía del edificio en el que se encontraban los rehenes. Naturalmente, Jack se puso furioso al ver que Jim había entrado en el edificio, pese a que él le había ordenado que se quedara en la calle. Pero Jim trató de calmarlo. «Tranquilo, hijo, tranquilo. En el rellano no había ninguna bomba. Eran unas luces navideñas para el balcón». «Eso ya lo sé, pero ¿por qué has entrado en el edificio antes que yo bajara?» «Porque sabía que no me habrías permitido entrar si esperaba tanto. Hablé con el sujeto». «Pues claro que no te iba a permitir que...» Espera, ¿qué has dicho?» «He dicho que hablé con el sujeto». Acto seguido, Jim le contó exactamente lo que había pasado. O bueno, tan exacto como pudo. Porque conviene señalar que entre los talentos de Jim no se encuentra el de saber contar bien una historia. Su mujer siempre le decía que es de los que cuentan el chiste empezando por el final. Y luego se paran, se lamentan y dicen, no, espera, antes pasaba otra cosa, cariño, ¿qué era lo que pasaba antes de la parte graciosa? Y luego intentaba empezar otra vez desde el principio, para volver a equivocarse por completo una vez más. Nunca recuerda el final de las películas, así que puede verlas 1000 veces, y sigue sorprendiéndose cuando se descubre quién es el asesino. Tampoco es un hacha en los juegos de mesa ni en los concursos televisivos. Había uno que le gustaba mucho a su mujer y a su hijo, en el que los famosos van en trenes y gracias a una serie de pistas tienen que adivinar a dónde se dirigen. Y la mujer de Jim solía imitarlo cuando desde el sofá iba sugiriendo con el mismo entusiasmo cualquier cosa, desde ciudades españolas, minúsculos pueblos pesqueros noruegos, pasando por repúblicas africanas. En la misma respuesta, ¡lo acerté!, gritaba siempre al final. Y Jack le respondía, «No aciertas nada si respondes con todas las posibilidades». Y ella se limitaba a reír. Ah, cómo echaba de menos Jim oírle reír. De él o con él, eso era secundario, con tal de oír su risa. Así que Jim aprovechó la oportunidad y entró en el edificio mientras Jack no lo veía, porque sabía que eso era lo que habría hecho ella. Se sintió como un perfecto idiota cuando llegó al piso de la caja y se dio cuenta de que las luces navideñas eran solo luces navideñas. Pero ella se habría reído, así que Jim continuó subiendo. En el último piso había 2 apartamentos. En el de la izquierda estaban los rehenes. En el de la derecha vivía la pareja joven que era incapaz de ponerse de acuerdo ni sobre el cilantro ni sobre los exprimidores de jugo, y a quienes Jim tuvo que llamar no hace mucho, y sobre cuyo divorcio conocía ahora mucho más detalles de lo que una persona cualquiera debería conocer. Por si acaso, miró por la ranura del correo, pero todo estaba a oscuras allí dentro. Las cartas que había en la alfombra de la entrada revelaban que la casa llevaba tiempo vacía. Y solo después de comprobar aquello, llamó Jim a la puerta del apartamento donde se encontraban el sujeto y los rehenes. Nadie iba a abrir. Tardaban mucho, pese a que él llamaba y llamaba sin parar, hasta que comprendió que el timbre no funcionaba y decidió dar unos golpecitos en la puerta. También tuvo que llamar varias veces, pero al final se abrió la puerta unos centímetros y un hombre con traje de chaqueta y pasamontañas asomó la cabeza. Miró primero las pizzas, luego a Jim. «No tengo efectivo», dijo el hombre del pasamontañas. «No importa», dijo Jim y le entregó las pizzas. El hombre del pasamontañas lo miró con suspicacia. «¿Eres Poli?» «No». «Sí, eres Poli». Jim notó que el hombre cambió de acento varias veces, como si no consiguiera elegir uno. Tampoco era posible adivinar gran cosa de su aspecto, ni siquiera si era alto o bajo, puesto que no llegó a abrir la puerta del todo. «¿Por qué crees que soy Poli?», preguntó Jim con tono inocente. «Porque los repartidores de pizza no regalan la pizza». Llegado a ese punto, Jim no vio ningún interés en negarlo, así que dijo,
Tienes razón. Soy policía, pero he venido solo y desarmado. ¿Hay algún herido ahí adentro? No, o al menos no más heridos de los que estaban cuando llegaron, dijo el sujeto. Jim asintió con amabilidad. Mis colegas aguardan en la calle y están empezando a ponerse nerviosos, ¿sabes? Porque como no has puesto ninguna condición, el hombre del pasamontañas parpadeó asombrado. Pero si he pedido pizza. Me refiero a condiciones para soltar a los rehenes. Lo único que queremos es que nadie salga herido. El hombre del pasamontañas, ya con las cajas de pizza en la mano, le mostró un dedo en alto. El dedo amable, no el dedo desagradable. Y dijo: dame un minuto. Cerró la puerta y volvió al interior del apartamento. Transcurrió un minuto, luego otro, pero justo cuando Jim empezaba a plantearse llamar de nuevo a la puerta, ésta se abrió un par de centímetros. El hombre del pasamontañas se asomó y dijo: fuegos artificiales. No te sigo, dijo Jim. Quiero fuegos artificiales que se vean desde el balcón. Luego soltaré a los rehenes. ¿Hablas en serio? Y nada de esas porquerías baratas. No intentes engañarme. Fuegos artificiales de verdad, de muchos colores y de esos que figuran una lluvia de luces y todo lo demás. ¿Y luego soltarás a los rehenes? Luego los soltaré. ¿Esa es tu única condición? Sí. Así que Jim bajó las escaleras, se encaminó hacia Jack, que estaba en la calle, y le contó toda la historia. Sin embargo, conviene insistir una vez más en que a Jim no se le da súper bien contar historias. A decir verdad, es un verdadero inútil. Así que puede que no recordara todo este asunto tal como fue. Capítulo 61. Roger tenía razón cuando, al ver los planos del apartamento, afirmó que la última planta del edificio fue seguramente, en su momento, una sola vivienda muy grande. Más adelante, cuando construyeron el ascensor, sencillamente lo dividieron en dos y lo vendieron como dos apartamentos independientes, lo cual provocó ciertas soluciones muy creativas, entre otras el doble muro de la sala de estar, pero sobre todo el conducto de ventilación que discurría olvidado por encima del vestidor. Dicho conducto siguió olvidado años tras años, hasta que, al igual que las personas que con la edad creemos superfluas, halló de pronto una forma de que lo tuvieran en cuenta. Y es que en invierno el aire frío entra en el viejo edificio desde el desván. El aislamiento no es bueno allá arriba, y el aire encuentra cómo entrar, de modo que en el vestidor se nota la corriente. Pero para notarlo es preciso encontrarse al fondo, sobre el baúl lleno de vino. Buen sitio para fumar a escondidas, por supuesto, si uno tiene esa inclinación, pero por lo demás, el conducto de ventilación llevaba muchos años sin utilizarse, hasta que una agente inmobiliaria pensó que tenía el tamaño perfecto para que una agente inmobiliaria bastante menuda pudiera colarse y esconderse allí, y así evitar que le disparase una asaltante armada. La trampilla era muy estrecha y tenía el espacio justo para entrar, es decir, era lo bastante estrecha para que Leonard se quedara atascado, y al tratar de sacarle el cuerpo, se le salió por fin la cabeza de conejo. Cayó hacia atrás desde la trampilla sobre la escalera y se dio un buen golpe contra el suelo. La agente inmobiliaria se asomó horrorizada, vio la cabeza de conejo, miró por el hueco para comprobar si se había matado y claro está, ella también perdió el equilibrio. Cayó desde el techo y aterrizó encima de él. A Ana Elena se le quedó el pie atrapado debajo de los dos y también terminó perdiendo el equilibrio. La escalera se tambaleó y cayó de modo que golpeó la puerta de la trampilla y la cerró de golpe. Y allí arriba quedó la cabeza de conejo vacía. Roger, Ro y el asaltante oyeron el ruido desde el interior del apartamento y acudieron preocupados para ver qué pasaba. Todos los que se encontraban dentro del vestidor querían salir de allí. Todos los que estaban fuera
trataban de averiguar de qué partes de los cuerpos de las que asomaban debían tirar. De hecho, aquello se parecía mucho al reto de desenredar los cables de las luces navideñas para el balcón después de la Navidad, en el que, después de discutir con tu mujer sobre burdeles, lo metiste todo en una caja de cualquier manera pensando: ya desenredaré esta mierda la Navidad que viene. Finalmente, cuando ya todos estaban de pie, se quedaron mirando con espanto unánime los calzoncillos de Lennart. Porque no habría sido fácil evitar mirarlos. El propio Lennart no entendía nada, hasta que Anna-Lena gimió: ¡pero si está sangrando! Libre ya de la cabeza de conejo, Lennart se inclinó bastante para poder verse por encima del ombligo y, en efecto, observó que goteaba sangre de los calzoncillos. ¡Oh, no!, exclamó, y rebuscó con la mano por dentro de los calzoncillos. Sacó una bolsita que goteaba y que tenía el aspecto de ese amasijo que uno espera que sus hijos no vean desde el coche en la carretera. Se apresuró hacia el baño con la mala suerte de que tropezó con el borde de la alfombra del salón y cayó de cabeza. Y la bolsa de sangre se le escapó volando de las manos y su contenido se derramó por todo el suelo. ¿Qué demonios?, comenzó Roger atónito. Lennart respondió enseguida: no se preocupen, no es sangre, es sangre de mentira. Tenía una bolsa en los calzoncillos porque a veces se necesita un impulso extra en el pack de conejo cagón para espantar a la gente de verdad. Eso no lo había encargado yo, se apresuró a señalar a Anna-Lena. No es optativo, confirmó Lennart, logrando ponerse de pie por fin. Ve a ponerte unos pantalones, le dijo Julia. Sí, por favor, rogó Anna-Lena. Lennart obedeció y entró en el vestidor. Justo cuando volvía a salir, entró Sara, que venía del balcón. Fue la primera vez que lo vio vestido y sin la cabeza de conejo. Había mejorado, reconoció por sus adentros. No lo odiaba. El resto de los presentes observaban la sangre que había en la alfombra y en el suelo, sin tener muy claro qué debían hacer a partir de ahora. El color es bonito, de todos modos, dijo Ro. Un toque moderno, asintió Estelle, porque recientemente había oído por la radio que el asesinato se había puesto de moda. Entretanto, Roger sentía cada vez más fuerte la necesidad de información, así que se dirigió a la agente inmobiliaria para solicitarla. ¿Dónde demonios te habías metido? La agente inmobiliaria se alisó ofendida las arrugas de la chaqueta, que le quedaba algo grande. Pues es que cuando empezó la visita yo estaba en el vestidor. ¿Por qué?, preguntó Roger. Estaba nerviosa. Siempre me pasa antes de una visita con muchos posibles compradores, así que suelo encerrarme en el baño unos minutos y darme a mí misma una charla. Ya sabes, lo vas a hacer fenomenal. Eres una agente inmobiliaria fuerte, independiente, y este apartamento lo vas a vender tú y solo tú. Pero el baño estaba ocupado, así que entré en el vestidor y entonces oí. Hizo un gesto educado, pero temeroso hacia la mujer que había en el centro de la sala, con un pasamontañas en una mano y una pistola en la otra. Pero Estelle intervino enseguida muy solícita y aseguró: sí, es asaltante, pero no es peligrosa. Nos ha tomado un poco como rehenes, pero nos ha tratado de maravillas y nos va a traer unas pizzas. La asaltante miró a la agente inmobiliaria con un gesto de disculpa y dijo: perdón, no te preocupes, la pistola no es de verdad. La agente inmobiliaria sonrió aliviada y continuó: pues eso, que yo estaba en el vestidor y entonces oí que alguien gritaba: ¡Dios mío, nos asaltan! Y en ese momento reaccioné instintivamente, por así decir. ¿Qué quieres decir con instintivamente?, siguió indagando Roger. La agente inmobiliaria se sacudió unas motas de polvo de la chaqueta. Pues lo cierto es que tengo varias visitas importantes la semana que viene. La agencia inmobiliaria Todo Bien en Casa tiene una responsabilidad con sus clientes, de modo que yo no puedo morir. Así razoné en ese momento. Habría sido una irresponsabilidad. Y entonces descubrí la trampilla del techo y subí y me escondí ahí arriba. ¿Has estado allí todo este tiempo?, preguntó Roger.
La agente inmobiliaria asintió con tal vehemencia que le crujió la espalda. Esperaba poder salir para el otro lado, pero no pude. Luego pareció recordar algo muy importante y de pronto dio una palmada y gritó: Pero bueno, ¿qué hago aquí hablando sin parar? Lo primero es lo primero. ¿Todo bien en casa? Qué bien que hayan venido tanta gente a este apartamento. ¿Alguno quiere hacer una oferta directamente? Los allí reunidos no parecían impresionados con la pregunta, así que la agente inmobiliaria extendió los brazos invitándolos alegremente. ¿Quieren echar otro vistazo? Sin problemas, que hoy no tengo más visitas. Roger bajó las cejas. ¿Y cómo es que tienes una visita de venta a la víspera de Nochevieja? No lo había visto nunca. Y mira que he asistido a varias, te lo aseguro. La agente inmobiliaria parecía todo animada que puede estar una agente inmobiliaria a la que acaban de sacar de un lugar minúsculo. Así lo quería el vendedor. Y a mí no me importaba. En la agencia inmobiliaria todo viene en casa, todos los días son días laborables. Todos respondieron con una mirada de hartazgo colectivo, aparte de Estelle, que se despabiló y dijo: ¡Qué frío que hace aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Más frío que el presupuesto de Roger, exclamó Ro para aliviar la tensión, lo cual lamentó enseguida porque Roger no parecía muy aliviado. Julia, que a aquellas alturas tenía dolorido casi todo el cuerpo y la paciencia agotada por completo, se abrió camino entre ellos a codazos y fue a cerrar la puerta del balcón. Luego se dirigió a la chimenea y empezó a poner leña. ¿Podemos encenderla mientras esperamos las pizzas? La asaltante seguía en medio de la sala de estar con la pistola en la mano y, total, para nada. Observó al grupo de rehenes que ya se había incrementado por uno, lo cual no habría sido incrementar proporcionalmente la pena de cárcel, se figuraba el asaltante. De pronto soltó un suspiro. No tienen que esperar las pizzas. ¿Se pueden ir ya? Me rindo. Y dejaré que la policía haga, lo que tenga que hacer. Salgan ustedes primero. Yo esperaré aquí. Así nadie resulta herido. La verdad, nunca entró en mis planes tomar rehenes. Solo necesitaba un poco de dinero para el alquiler, para que el abogado de mi ex marido no me quitara mis hijas. Ha sido... Ay, lo siento. Soy un idiota. No merecían pasar por esto, perdón. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ya ni siquiera hacía amago de contenerlas. Tal vez se vieron afectados por lo pequeña que les pareció en aquel momento. O quizá es que todos y cada uno recapacitó en ese instante sobre qué les había pasado hoy y qué había significado para ellos. De repente empezaron todos a protestar al mismo tiempo. No, no, no puedes, comenzó Estelle. Si no les ha hecho daño a nadie, continuó Ana Elena. Tiene que haber alguna forma de solucionar esto, aseguró Julia. Quizá encontremos una vía de escape, ¿no? Sugirió Leonard. Bueno, pero por lo menos habrá que recabar algo de información antes de que nos sueltes, dijo Roger. Si ni siquiera hemos empezado con la puja, señaló la agente inmobiliaria. Por lo menos podríamos esperar a que llegaran las pizzas, ¿no? Apuntó Ro. Sí, al menos que podamos comer. Después de todo, ha sido bastante agradable que nos hayamos conocido, ¿no les parece? Y además, ha sido gracias a ti, observó Estelle. Estoy segura de que la policía no te disparará, o por lo menos no mucho, dijo Ana Elena para consolarla. ¿Y si salimos contigo? ¿Si salimos todos a la vez? No nos van a disparar, insistió Julia. Tiene que haber una vía de escape. Si uno puede colarse sin que lo vean en un apartamento en venta, también será posible salir igual, les recordó Leonard. Sentémonos a idear un plan, los animó Roger. Y a iniciar una puja, intervino esperanzada la agente inmobiliaria. Y a comer pizza, añadió Ro. La asaltante se los quedó mirando a todos un buen rato. Luego susurró agradecida. Los peores rehenes de la historia. Ayúdame a poner la mesa, le rogó Estelle estirándola del brazo. La asaltante
no se resistió, acompañó a Estelle a la cocina y volvió con los vasos y platos. Julia siguió con la leña para encender la chimenea. Sara se debatió unos instantes con su propia personalidad, pero luego le dio a Julia su encendedor, sin que ella se lo hubiera pedido. Roger estaba junto a la chimenea, sin saber muy bien cómo ser importante, así que le dijo a Julia: ¿sabes hacerlo? Julia le lanzó una mirada asesina y pensaba decirle que su madre le había enseñado a hacer fuego, y pensaba decírselo de tal manera que a Roger le quedara la duda de si sus palabras significaban que ella y su madre habían prendido fuego al padre de Julia o no. Pero aquello había sido un día muy largo. Todos habían contado sus vidas a los demás, y así la gente no puede caerte igual de mal. Así que, en lugar de soltarle aquello, Julia le dijo algo de una generosidad infinita. No, ¿me enseñas? Roger asintió despacio, se puso en cuclillas, removió los maderos. Supongo que podríamos, al menos tú, bueno, podemos hacerlo juntos, atinó a decir. Ella tragó saliva y asintió. Por mí, encantada. Gracias, dijo él en voz baja. Entonces él le mostró cómo solía encender la chimenea. ¿Y es normal que salga tanto humo?, preguntó Julia. Algo le pasa a esta leña, protestó Roger. ¿En serio? Te digo que algo le pasa a la dichosa leña. ¿Has abierto el regulador del tiro? Pues claro que he abierto el maldito regulador. Julia abrió el regulador. Roger gruñó en voz baja. Ella empezó a reír. Él se unió. Reían sin mirarse, pero el humo les picaba en los ojos y las lágrimas le corrían por las mejillas. Julia lo miró de reojo. Así como con tus hijos, lo puedes hacer también con otras personas importantes. Mira tu agenda. Toma un rotulador dorado y marca las noches elegidas. Marca por lo menos una a la semana. Si sales con algunos de tus hijos o amigos, deja que tu pareja haga lo que desee. Entonces, cuando estén juntos, se sentirán relajados, renovados y más dichosos. Pregunta: si miramos a esta persona, daremos cuenta de su integración. Roger removió las ascuas cada vez con más energía. Lo que le pasa es que tiene miedo de no estar a la altura para ti y para el bebé. Tienes que decirle que eso son tonterías. Está preocupada porque no es capaz de arreglar los listones. Así que tendrás que decirle que nadie sabe arreglar los listones hasta que no los arregla por primera vez. Esas cosas aprenden. Julia se quedó reflexionando, con la vista clavada en la chimenea, igual que Roger. Cada uno con un tronco, unas ascuas, mucho humo. ¿Puedo decirte una cosa personal, Roger?, susurró Julia al cabo de unos instantes. No tienes que demostrarle nada a Annalena. No tienes que demostrarle nada más a nadie. Ya está bien como eres. Siguieron removiendo las ascuas. Les entró una cantidad bárbara de humo en los ojos a los dos. No dijeron nada. Sonaron unos golpes en la puerta, porque el policía que había afuera por fin había caído en la cuenta de que el timbre no funcionaba. Capítulo 62. «¡Ya abro yo!», se ofreció el asaltante. «¡No! ¿Y si es la policía?», exclamó Ro. «Serán las pizzas», supuso el asaltante. «¿Estás loca? La policía jamás mandaría un repartidor a un lugar donde hay rehenes. Vas armada y eres peligrosa», dijo Ro. «No soy peligrosa», dijo el asaltante, algo herida. «No lo quise decir así», se disculpó Ro. Roger se levantó del rincón de la chimenea, ya que echaba bastante menos humo, y señaló al asaltante con un tronco, como si fuera la mano. «Ro tiene razón. Si abres la puerta puede que te dispare la policía. Es mejor que vaya yo». Julia se mostró de acuerdo, si bien tan rápido que Roger no se sintió del todo a gusto. «Sí, que vaya Roger. ¿Quién sabe? Puede que al final se nos ocurra una forma de ayudarte a huir. Y entonces la policía nunca sabrá que eres una mujer.
todos darán por hecho que eres un hombre. ¿Por qué?, preguntó Roger. Porque por lo general las mujeres no son tan idiotas, intervino Sara, siempre tan atenta. Asaltante suspiró sin saber qué hacer, pero Annalena dio un paso minúsculo hacia el centro de la sala y susurró: «No abras la puerta, Roger, por favor. ¿Y si disparan?». A Roger le entró humo en los ojos, a pesar de que ya no había ni rastro. No pronunció una palabra, así que Lennart dio un paso al frente y dijo: «Ay, dejen que abra yo. Dame el pasamontaña y me haré pasar por el asaltante. Después de todo, soy actor. Hasta actué en El Mercader en Venecia, aquí, en el teatro local». «¿No se llama El Mercader de Venecia?», preguntó Annalena. «¿Ah, sí?», preguntó Lennart. «Oh, esa obra me encanta. Tiene tantas citas maravillosas. Aquella sobre una luz», exclamó Estelle entusiasmada. Pero por más que lo intentaba, no lograba recordarla. «Pero por Dios, ¿por qué no me dejan de hablar y se concentran un poco?», rugió Julia en ese momento, porque acababa de llamar a la puerta por segunda vez. Lennart asintió, alargó la mano hacia adelante. «Dame el pasamontaña y la pistola». «No, dámelos a mí, iré yo», exclamó Roger una vez recuperada la necesidad de afirmarse. Los dos hombres se miraron sacando pecho, en la medida de lo posible. A Roger seguramente le habría gustado volver a atizar a Lennart, y más ahora que no tenía la cabeza de conejo. Pero seguramente Lennart advirtió cuánto sufría Roger, así que antes de que éste acertara a cerrar los puños, le dijo: «No te enfades con tu mujer, Roger. Enfádate conmigo». Roger tenía cara de verdadero enfado, pero aquello le hizo mella en algún sitio, en alguna grita mínima. Se abrió en la rabia y por ella empezó a salir el aire muy lentamente. Yo comenzó, evitando mirar a Annalena. «Deja que lo haga yo», rogó Lennart. «Por favor, cariño», susurró Annalena. Roger levantó la vista, solo hasta la barbilla de su mujer. Vio que le estaba temblando, y entonces retrocedió. Habría podido ser un momento precioso, la verdad, si Roger hubiera podido contenerse de mascullar. «Para que conste, espero que te disparen en la pierna, Lennart». Por lo menos no lo dijo con mala intención. Precisamente en ese momento, Estelle logró recordar toda la cita de la obra y soltó de pronto: «Esa luz que percibimos brilla en mi aposento. Que lejos alcanza una llama tan diminuta, así brilla la bondad en la noche del mundo». Había otra cita que también recordaba: «El abatimiento aniquila la razón», pero no la dijo en voz alta, porque no quería estropear el ambiente. El asaltante miró a aquella mujer mayor tan menuda. «Perdona, acabo de caer en la cuenta de que tú estabas esperando a tu marido. Se llama Knut, ¿verdad? Había ido a aparcar el coche cuando yo... estará preocupadísimo», dijo destrozada por el cargo de conciencia. Estelle le dio al asaltante una palmadita en el brazo. No te preocupes por eso. Knut ya ha muerto». Asaltante se puso blanca como el papel. «¿Mientras estabas aquí? ¿Ha muerto mientras estabas tú aquí? ¡Oh, Dios mío!». Estelle meneó la cabeza. No. Sí, ya se ha muerto un tiempo. No todo gira a tu alrededor en este mundo, querida. Yo... balbuceó Asaltante. Estelle le dio una palmadita. «He dicho que estaba aparcando el coche porque a veces me encuentro muy sola. Me siento mejor fingiendo que va a venir, sobre todo en esta época, en el Año Nuevo». A él le gustaba muchísimo. Siempre nos parábamos ante las ventanas de la cocina, mirando los fuegos artificiales. Sí, y bueno, nos quedamos un buen rato en el balcón, claro, pero yo no era capaz de estar ahí después de lo que ocurrió en el puente hace 10 años. Es una larga historia. En todo caso, Knut y yo solíamos ver los fuegos artificiales desde la ventana de la cocina y a veces echamos de menos cosas muy raras. Es casi lo que más echo de menos. A Knut le encantaban los fuegos artificiales, así que supongo que en Año Nuevo me siento más sola que de costumbre. Soy una vieja muy tonta».
Los demás la habían escuchado en silencio mientras ella les contaba aquella historia, y habría podido ser un momento muy bonito de no ser porque Sara carraspeó desde el otro extremo de la sala. Todo el mundo cree que el día de Navidad es el día del año en que más gente se suicida, pero es un mito. Hay mucha más gente que se suicida en Año Nuevo. Eso estropeó el ambiente, desde luego. Leonard miró a Roger. Roger miró al asaltante. El asaltante los miró a todos. Luego asintió resuelta. Cuando la puerta del apartamento se abrió por fin, fuera aguardaba Jim, el policía. Minutos después, bajó a la calle y le contó a su hijo que había hablado con el sujeto. Capítulo 63. Jack sale pisoteando de la sala de interrogatorios, extenuado de rabia. La agente inmobiliaria se ha quedado sentada dentro, aterrorizada. Mira al policía joven mientras éste empieza a recorrer el pasillo de un lado a otro. Luego se dirige esperanzada al policía mayor, que sigue allí dentro y parece apenado. Jim no sabe dónde meter las manos, ni ninguna otra parte de sí mismo, por cierto, así que le ofrece el vaso de agua, que no para de temblar pese a que la mujer lo sujeta con las dos manos. «Tienen que creerme, juro que no soy asaltante», asegura. Jim mira de reojo hacia el pasillo, donde su hijo va y viene dando puñetazos en la pared. Luego, Jim se dirige a la agente inmobiliaria, duda un instante, la mira otra vez, se contiene, pero al final le pone la mano en el hombro y confiesa: «Lo sé». Ella parece sorprendida, él avergonzado. Cuando el policía mayor, que por cierto nunca se ha sentido más viejo que en estos momentos, alza la mano, empieza a hacer girar la alianza que lleva en el dedo anular. Una vieja costumbre, un flaco consuelo. Siempre ha pensado que lo más difícil de la muerte es la gramática. Aún hoy sigue equivocándose en los tiempos verbales. Jack casi nunca lo corrige, seguramente porque a los hijos le cuesta hacer esas cosas. Alguna que otra vez, de tarde en tarde, Jack menciona el anillo y dice: «Papá, ¿no es hora de que ya te lo quites?». Su padre asiente siempre, como si se le hubiera olvidado hacerlo. Tira un poco del anillo, como si estuviera más justo de lo que está, y murmura: «Sí, sí me lo voy a quitar», pero nunca lo hace. Lo más difícil de la muerte es la gramática, los tiempos verbales, que ella no va a enfadarse cuando vea que él ha comprado un sofá nuevo sin preguntarle. No va a venir a casa. Eso era antes. Se enfadó muchísimo el día que Jim y Jack compraron un sofá nuevo sin pedir la opinión de antemano. Oh, sí. Viajaba por medio mundo de catástrofe en catástrofe, pero cuando llegó a casa todo debía estar como siempre, porque de lo contrario se molestaba. Claro que aquella no era más que una de sus muchas peculiaridades y costumbres raras. Ponía cebolla tostada en los cereales del desayuno y bañaba las palomitas en salsa Béarnaise. Y si se te ocurría bostezar estando al lado de ella, te metía el dedo índice en la boca, solo para comprobar si le daría tiempo de sacarlo antes de que volvieras a cerrarla. A veces metía cereales en los zapatos de Jim, o pedacitos de huevo duro y de anchoas en los bolsillos de Jack. Parece que ver las caras que ponían la divertía cada vez más. Y esas cosas son las cosas que se echan de menos. Que hiciera esto y aquello. Ella era la mujer de Jim. La madre de Jack está muerta. La gramática. Eso es lo peor de todo, piensa Jim. Así que él quiere sobre todo que su hijo salga airioso de aquello, que lo resuelva todo, que lo salve a todos. Pero al parecer no está funcionando. Jim sale al pasillo, mira a Jack, están solos, nadie podrá oír su conversación. Su hijo se vuelve hacia él, desesperado. «Papá, tiene que haber sido la agente inmobiliaria la que lo hizo, tiene que haber sido ella», acierta a decir, pero sus palabras se van debilitando a medida que se esfuerza por pronunciarlas. Jim menea la cabeza con una lentitud insoportable. No es ella. La asaltante no estaba en el apartamento cuando tú entraste, hijo. En eso tienes razón, pero tampoco salió con los rehenes. Jack recorre nerviosamente el pasillo con la mirada. Cierra los puños, como buscando algo que golpear.
¿Y tú cómo lo sabes, papá? ¿Tú cómo lo sabes? Le grita como si le gritara al mar. Jim parpadea como tratando de contener la marea. Porque no te he dicho la verdad, dijo. Y entonces se lo cuenta todo. Capítulo 64. Todos los testigos de la toma de rehenes quedan libres a la vez. En cierto modo, esta historia termina para ellos tan rápido como empezó. Recogen sus cosas y les indican amablemente que salgan a la escalerita que hay en la parte trasera de la comisaría. Cuando la puerta se cierra tras ellos, todos se miran sorprendidos. La agente inmobiliaria, Sarah, Leonard, Annalena, Roger, Ro, Julia y Estelle. ¿Qué les han dicho los policías?, se apresura a preguntar Roger a los demás. Nos hicieron un montón de preguntas, pero Julie y yo nos hicimos las tontas, declara Ro satisfecha. Bien hecho, la felicita Sarah. O sea, ¿ninguno de los policías les ha dicho nada de particular al soltarlos?, insiste Roger. Todos niegan con la cabeza. El policía joven, Jack, acaba de ir de sala en sala sin decirles nada, solo que ya podían marcharse y que lamentaba que les hubiera llevado tanto tiempo. Les insistió, eso sí, en que no salieran por la entrada principal de la comisaría, porque allí estaban esperando todos los periodistas. Así que ya está reunido el grupito en la parte trasera. Todos se miran de reojo, algo nerviosos. Finalmente es Annalena la que formula la pregunta en la que están pensando todos. ¿Estará bien ella? Cuando salimos del apartamento vi que había un policía en el rellano, el mayor, ya saben, y pensé, ¿cómo se las arreglará ahora para pasar al otro apartamento? Exacto. Cuando los policías me contaron que la pistola era de verdad y que habían oído disparos en el interior, pensé, ¡ay!, dijo la agente inmobiliaria, incapaz de terminar la frase siquiera. Entonces, ¿quién le ha ayudado si no hemos sido nosotros?, pregunta Roger. Nadie sabe la respuesta, pero Estelle mira la pantalla de su teléfono, lee un mensaje de texto y asiente despacio. Sonríe visiblemente aliviada. Dice que está bien. Annalena sonríe también. Mándale saludos de nuestra parte. Estelle le dice que así lo hará. Detrás de ellos acaba de salir de la comisaría una joven solitaria de unos 20 años. Trata de aparentar seguridad, pero su mirada lo recorre todo nerviosamente en busca de algún lugar a donde ir y de alguien de quien ir acompañada. ¿Estás bien, cariño?, pregunta Estelle. ¿Qué? ¿Por qué lo preguntas?, replica London. Julia observa la chapa con el nombre que lleva en la blusa. No se la quitó cuando salió del trabajo camino del interrogatorio. ¿Eres tú la cajera que estaba en el banco cuando lo robaron? London asiente algo insegura. Pobrecilla, ¿te asustaste mucho?, pregunta Estelle. London asiente, no por voluntad propia, sino como si el cuerpo respondiera por ella al comprobar que el cerebro no se atreve. No en ese momento, no cuando ocurrió, sino después, cuando, ya saben, o sea, cuando pensé que a lo mejor la pistola era de verdad al final. Todas las personas que están en la escalera asienten. Ro hunde las manos en los bolsillos del vestido por debajo del abrigo. Señala con la cabeza hacia una pequeña cafetería que hay al otro lado de la calle y pregunta, ¿quieres un café? London querría mentir y responder, señora, que tengo planes y sitios a los que ir, que mañana es, o sea, noche vieja. Pero responde, no me gusta el café. Seguro que encontramos algo que te guste, le promete Ro. Es una promesa muy bonita, así que London asiente despacio. Ro se convierte en la primera amiga que tiene desde hace mucho tiempo, o la primera simplemente. Espérame, dice Julia. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que me roben si voy sola?, dice Ro con una risita. Julia no sonríe. Ro suelta una tosecilla y dice en voz baja, bueno, está bien, es demasiado pronto para bromear sobre eso. Ya lo sé, ya lo sé. Cuando van cruzando la calle, London le susurra, la verdad es que no ha sido una broma muy graciosa. ¿Y tú quién eres? ¿La policía de las bromas?, protesta Ro. Cariño, si te disparan, regalo tus pájaros, le grita Julia mientras se alejan.
Eso sí que es gracioso, sonríe London, que hace mucho que no tiene a nadie con quien reírse. O simplemente nunca lo ha tenido. Unos días después, London recibe una carta escrita por un asaltante que quiere pedirle perdón. Y para esta chica de 20 años, ese gesto significa más de lo que podría reconocer nunca ante nadie. Bueno, hasta que se enamore. Pero esa es otra historia. En la escalera, Julia va abrazando a todos los que se dejan abrazar. Al llegar a Estelle, la joven y la señora mayor se quedan un buen rato mirándose a los ojos. Estelle le dice: me gustaría regalarte un libro. Es de mi poeta favorito. Julia sonríe. Pues la verdad es que yo estaba pensando que tú y yo podríamos vernos de vez en cuando. Podríamos intercambiarnos libros en el ascensor. ¿Qué quieres decir?, pregunta Estelle. Julia se dirige a la agente inmobiliaria. ¿Te encargas del papeleo? La agente inmobiliaria asiente dando saltos de alegría. Roger sonríe también con repentino entusiasmo. Así que Roy y tú han comprado el apartamento a pesar de todo, ¿no? ¿Le han hecho un buen precio? Julia niega con la cabeza. No, no compramos ese, compramos el otro. Entonces Roger se ríe de buena gana. Hacía mucho que no reía así. Annalena se siente tan feliz que tiene que sentarse en la escalera en pleno invierno. Capítulo 65. Te digo la verdad, la verdad, la verdad. Después de hablar con la asaltante, Jim volvió a bajar a la calle y le contó a Jack exactamente lo que había ocurrido en el edificio. Aunque eso no fue exactamente lo que ocurrió de verdad. De hecho, en absoluto. Lo cual se debía en cierto modo a lo mal que se le daba a Jim contar historias, pero también a lo bien que se le daba a mentir. Porque no fue Leonard quien abrió las puertas cuando él llegó con la pizza. Fue la asaltante, la verdadera asaltante. Tanto Roger como Leonard insistieron en ponerse el pasamontañas, pero después de dudar un buen rato, ella dijo que no. Los miró y con voz dulce y agradecida, pero firme y resuelta, dijo: es evidente que no puedo ser un buen ejemplo para mis hijas y enseñarles que no cometan tonterías, pero quizá sí puedo enseñarles a asumir las responsabilidades de sus actos. Así que cuando Jim llamó a la puerta, fue ella quien abrió, sin pasamontañas. Le caía la melena sobre los hombros, del mismo color que el pelo de las hijas de Jim. A veces, dos desconocidos solo necesitan tener una sola cosa en común para simpatizar. Ella vio la alianza que él llevaba en el dedo, de plata vieja y desgastada y llena de marcas. Y él miró la que llevaba ella, fina y modesta, de oro sin piedras preciosas. Ninguno de los dos se las había quitado aún. ¿Eres policía?, preguntó ella tan de sopetón que dejó a Jim desconcertado. ¿Cómo sabías? No creo que la policía enviara un repartidor de verdad habiendo aquí una asaltante armada y peligrosa. Sonrió, más con la cara que con la boca. Bueno, sí, soy policía, asintió Jim y le entregó las pizzas. Gracias, dijo ella y la sujetó con una mano mientras la pistola le bailaba en la otra sin que Jim pudiera apartar la vista de ella. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Jim, lo cual tal vez no habría hecho de haber llevado ella el pasamontañas. He tenido días mejores, confesó ella. ¿Hay alguien herido? Ella meneó estupefacta la cabeza. No, yo jamás. Jim la miró, consideró el temblor de los dedos y las marcas de los dientes en el labio inferior. Prestó atención al interior del apartamento, pero no oyó a nadie que llorase o que gritase, ni tampoco a nadie que estuviera asustado. Necesitaría que dejaras la pistola un momento, dijo. La asaltante asintió con expresión de disculpa, miró hacia la sala de estar, donde se encontraban todos, y preguntó: ¿puedo darle las pizzas primero? Es que tienen hambre. Ha sido un día muy largo para ellos. Jim asintió. Ella se volvió despacio unos instantes, volvió sin las cajas de pizza y sin la pistola. Desde la sala de estar se oyó protestar a alguien. ¡Pero eso no es una hawaiana! Y otra persona se reía diciendo: tú no sabes una mierda sobre las hawaianas. Se reía. Luego
se oyó el rumor de una charla entre desconocidos que poco a poco han dejado de serlo. Puede que resulte difícil precisar qué es una toma de rehenes, pero desde luego aquello no lo era. Jim miró con curiosidad al asaltante. ¿Por qué no me cuentas cómo has llegado a verte en esta situación? La asaltante, ya desarmada, respiró tan hondo y se llenó tanto de aire que le dio la impresión de haber duplicado su tamaño, y luego se encogió y quedó más pequeña que nunca. No sé ni por dónde empezar. Jim hizo entonces algo de una falta de profesionalidad extraordinaria. Alargó la mano y le secó las lágrimas que le caían al asaltante por la mejilla. Mi mujer contaba un chiste que le encantaba. ¿Cómo se come uno un elefante? No lo sé. Poco a poco. Ella sonrió. A mis hijas les habría gustado. Tienen un sentido del humor particular. Jim se metió las manos en los bolsillos y se sentó con gesto cansado en las escaleras que estaban junto a la puerta. El asaltante dudó un instante. Luego se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Jim sonrió también. Mi mujer también tenía un humor particular. Le gustaba reír y discutir. Cuanto más envejecía, más le gustaba. Siempre me decía que yo era demasiado bueno. ¡Qué comentario! Viniendo de una sacerdote, ¿verdad? El asaltante se rió, asintió. ¿Y con quién discutía? Con todos, con la iglesia, con los parroquianos, con los políticos, con los creyentes, con los no creyentes. Su misión era defender a los más débiles, a los sin techo, a los refugiados e incluso a los delincuentes, porque en la Biblia Jesús dice, al parecer, estaba hambriento y me disteis de comer, no tenía casa y me cobijasteis, estaba enfermo y me cuidasteis, estaba en la cárcel y vinisteis a visitarme. Y luego dice más o menos que aquello que hacemos por los más débiles también lo hacemos por él. Y ella se lo tomaba todo tan al pie de la letra, por eso siempre se había envuelto en alguna disputa. ¿Ha fallecido? Sí. Lo siento. Jim asintió despacio. Es muy raro, pensó, que después de tanto tiempo siga pareciéndole incomprensible que ella ya no esté, que su corazón no se haya acostumbrado a que ninguna loca risueña le metiera el dedo en la boca cuando él bostece, ni esparciera harina en su almohada justo antes de que se acueste. Nadie que discuta con él, que lo ame. No hay forma de acostumbrarse a esa dichosa gramática. Sonrió tristón y dijo, ahora te toca a ti. ¿El qué? Preguntó el asaltante. Cuéntame tu historia. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo de larga la quieres? Tan larga como quieras, poco a poco. Bonitas palabras, pensó la asaltante, y empezó a hablar. Mi marido me dejó, o tal vez puede decirse que me echó de casa. Tuvo una aventura con mi jefa. Se enamoraron. Se mudaron juntos a nuestro apartamento, porque solo estaba a nombre de mi marido. Todo fue tan rápido. Y yo no quería provocar una pelea, ni tampoco ningún caos, por el bien de mis hijas. Jim asintió despacio, miró la alianza del asaltante y empezó a dar vueltas a la suya. Es lo que más trabajo cuesta quitarse. ¿Niñas o niños?, preguntó Jim. Niñas. Yo tengo uno de cada una. Alguien tiene que... yo no querría que... ¿Dónde están ahora? Con su papá. Tendría que haber ido a recogerlas hoy. Íbamos a celebrar juntas el año nuevo, pero ahora... Guardó silencio. Jim asintió pensativo. ¿Para qué querías el dinero del banco? La desesperación que se reflejaba en la cara del asaltante reveló el caos que imperaba en su corazón cuando confesó. Para pagar el alquiler. Necesitaba 6.500 coronas. Jim se agarró bien a la barandilla para no venirse abajo cuando notó que le flaqueaba el corazón. La compasión es un vértigo. 6.500 coronas, porque si no, creía que perdería a sus hijas. ¡A sus hijas! Pero hay una legislación y unas normas. Desde el punto de vista meramente jurídico, nadie puede quitarte a tus hijos solo porque
comenzó, pero se arrepintió enseguida y dijo: ahora, en cambio, ahora has perpetrado un robo y... Casi se le quebró la voz cuando susurró: pero, pobre muchacho, ¿en qué lío te has metido? La mujer tuvo que obligar a la lengua a moverse, a los labios a abrirse. Los músculos más pequeños casi se rindieron por completo. Soy un idiota. Ya lo sé, ya lo sé. No quería discutir con mi marido, no quería exponer a las niñas a nada de eso. Pensé que podía resolverlo todo yo sola, pero lo único que he conseguido es provocar un desastre. Es culpa mía, todo es culpa mía. Estoy dispuesta a rendirme. Soltaré a todos los rehenes, lo prometo. La pistola está ahí dentro. Ni siquiera es una pistola de verdad. Jim pensaba que vaya motivo para robar un banco: el miedo al conflicto. Trató de verla como una delincuente. Trató de verla sin ver en ella a su hija. Y en ambos casos fracasó. Aunque sueltas a los rehenes y te rindas, irás a prisión, aunque la pistola no sea de verdad, dijo Jim con pesadumbre, aunque llevaba el tiempo suficiente en la policía para saber que la pistola era de verdad. Sabía que no tendría la menor oportunidad, con independencia de lo bien que cualquiera con corazón comprendiera su situación. Está prohibido robar bancos, está prohibido ir por ahí con un arma de fuego. No podemos dejar ir a un delincuente así si lo capturamos. Así que Jim decidió que en aquel momento la única forma de conseguir que no le impusieran ninguna pena era no hacer tal cosa, no capturarla. Echó un vistazo al rellano. En la puerta del apartamento en el que se encontraba el asaltante habían colgado un letrero que decía: en venta, agencia inmobiliaria, todo bien en casa. ¿Todo bien en casa? Jim se le quedó mirando un buen rato, rebuscando en la memoria. ¡Qué raro!, dijo por fin. ¿El qué?, preguntó el asaltante. Agencia inmobiliaria, todo bien en casa. Es un nombre ridículo. Puede ser, asintió el asaltante, que no había reflexionado mucho al respecto. Jim se rascó la nariz. Puede que sea solo una coincidencia, pero hace unos minutos estuve hablando con los propietarios del apartamento de enfrente y se van a separar, porque a uno le gusta el cilantro y al otro también le gusta el cilantro, pero no tanto. Y parece que esa es razón bastante cuando se es joven y se tiene internet. La asaltante trató de dibujar una sonrisa. Ya nadie quiere aburrirse. Pensaba que lo peor de todo, aquello con lo que más le costaba reconciliarse desde el punto de vista emocional, era que ella aún quería a su marido. Sentía algo así como una pequeña explosión en cada vena siempre que tomaba conciencia de ello, de que no podía dejar de quererlo, ni siquiera después de lo que había hecho. Ni siquiera así podía dejar de preguntarse si lo ocurrido no había sido culpa suya. Quizá no era lo bastante divertida, y entonces no le puedes pedir a nadie que se quede contigo. No, claro, para los jóvenes todo es estar siempre enamorados como el primer día. Nada puede volverse cotidiano, tienen la misma capacidad de concentración que un gato jugando con una pelota de brilli brilli, aseguró Jim, súbitamente exaltado antes de continuar. Así que van a separarse y a vender el apartamento. Uno de ellos no recordaba cómo se llamaba la inmobiliaria, solo que tenía un nombre ridículo. ¿Y sabes qué? La inmobiliaria Todo Bien en Casa tiene un nombre ridículo. Señaló el letrero a la puerta del apartamento en que se encontraba la agente inmobiliaria. Y luego el apartamento de enfrente. Aquella ciudad era demasiado pequeña para que hubieran muchas inmobiliarias con un nombre ridículo. Ni siquiera era lo bastante grande como para tener más de una sola peluquería que se llamara La Guillotina. Perdona, no entiendo lo que dices, confesó la asaltante. Jim se rascaba la barba incipiente. Estaba pensando, ¿está ahí dentro contigo la agente inmobiliaria? La asaltante asintió. Sí, los vuelve locos todos. Hace un momento, cuando les llevé las pizzas, estaba obligando a Roger a ponerse del lado del balcón. Ella se colocó en la otra punta del apartamento y le lanzó las llaves, solo para que comprobara la distancia que se había conseguido gracias a la distribución abierta.
¿Y qué pasó? Roger se agachó, casi se rompe la ventana, dijo sonriendo el asaltante. Tenía una sonrisa amable, pensó Jim, impropia de una persona que quiere hacerle daño a otra. Volvió a observar el cartel de la inmobiliaria. No sé, a lo mejor esto es... Pero si el apartamento de enfrente lo va a vender la misma gente inmobiliaria, puede que tenga también esas llaves. Y entonces podría... Jim no era capaz de pronunciar aquellas palabras. ¿Qué quieres decir?, dijo el asaltante. Jim se armó de valor, se puso de pie, carraspeó un poco. Quiero decir que si la agente inmobiliaria también vende el apartamento de enfrente y también lleva encima esas llaves, quizás podrías esconderte ahí dentro. Cuando el resto de los policías lleguen al rellano, no irrumpirán por las puertas de todos los demás apartamentos para buscarte. Al menos, no de inmediato. ¿Por qué? Jim se encogió de hombros. No son tan buenos policías. Primero, se concentrarán en liberar a los rehenes. Si les dicen que cierren la puerta al salir, todos darán por hecho que el asaltante, o sea tú, sigues dentro. Dentro de este apartamento. Cuando hayamos abierto la puerta y comprobemos que no estás, no podremos forzar las puertas de las demás viviendas, así como Pedro por su casa. Los jefes nos armarían una buena. La burocracia, ya sabes. Primero, tendremos que llevar a los rehenes a la comisaría e interrogarlos, pues todos son testigos. Y, no sé, quizás mientras tanto encuentres una forma de salir sin ser vista. Y, ¿sabes qué? Si alguien te encontrara en el otro apartamento, puedes fingir que es tu casa. De todos modos, hemos dado por hecho que el sujeto es un hombre. El asaltante seguía mirando sin comprender con los ojos como platos. ¿Por qué?, repitió. Porque por lo general las mujeres no hacen estas cosas, dijo Jim con todo el tacto posible. Ella meneó la cabeza. No, quiero decir que ¿por qué haces esto por mí? Si eres policía, se supone que no debería... en fin, que no deberías ayudarme. Jim asintió algo avergonzado. Se alisó los pantalones con las palmas de las manos y luego se pasó las muñecas por la frente. A mi mujer le gustaba citar a un hombre que decía que... Ay, ¿cómo era? Decía más o menos que aunque supiera que el mundo iba a irse al infierno mañana, plantaría un árbol hoy. Qué bonito, susurró el asaltante. Jim asintió. Se pasó el dorso de las manos por los ojos. Yo no quiero detenerte. Entiendo que has cometido un error, pero puede pasarle a cualquiera. Gracias. Pero tienes que volver dentro de enseguida y preguntarle a la agente inmobiliaria si tiene las llaves del apartamento de enfrente, porque dentro de unos instantes mi hijo perderá paciencia e irrumpirá aquí y... La asaltante parpadeó asombrada. Perdona, ¿tu hijo? Sí, también es policía. Será el primero en entrar por esa puerta. Al asaltante se le cerró la garganta y le flaqueó la voz. Se ve que es valiente. Es hijo de una mujer valiente. Ella también habría robado un banco por él, si no hubiera tenido más remedio. Yo ni siquiera creía en Dios cuando nos conocimos. Ella era guapa. Yo no. Ella sabía bailar. Yo apenas me mantenía derecho. Al principio de nuestra relación, lo único que teníamos en común era seguramente la visión de nuestro trabajo, que salvábamos a quienes podíamos salvar. Yo no sé si merezco que me salven, susurró el asaltante. Jim asintió brevemente. La miró a los ojos. Un hombre sincero y honrado que estaba a punto de hacer algo que iba contra los principios de la profesión que llevaba toda la vida ejerciendo. Búscame dentro de 10 años y dime si estaba equivocado. Se dio media vuelta para marcharse. Ella dudó, tragó saliva y finalmente lo llamó. ¡Espera! ¿Sí? ¿Podría...? Aún estoy al tiempo para pedirte algo a cambio de que liberes a los rehenes. ¡Qué demonios! A Jim se le arrugó la frente, primero de sorpresa, luego casi de indignación. La asaltante vacilaba. Fuegos artificiales, acertó a articular por fin. Hay una señora mayor ahí adentro que solía ver los fuegos artificiales con su marido. Él murió.
La he tomado como rehén todo el día y me gustaría regalarle unos fuegos artificiales. Jim sonrió, asintió. Luego bajó las escaleras y le mintió a su hijo.